artista brasilera Anitta acaba de sacar su nuevo disco llamado Equilibrium. Y si bien esta va a ser la primera vez que la escuchamos en el canal, no entiendo bien por qué. Creo que es la primera vez. No estoy muy segura. Bueno, pero estoy 80% segura que es la primera vez. Me llamó muchísimo la atención por los sonidos que he logrado escuchar de distintas redes sociales que mostraban fragmentos de las canciones de este disco. Y ya sé que pueden pensar que esto es por toda la polémica que se ha generado por este nuevo disco de Anitta, porque sí, es un disco que ha generado bastantes polémicas, justamente porque es un álbum que está mucho más orientado hacia la espiritualidad, hacia el alma, hacia las creencias particulares de la cantante. A mí me llamó la atención porque tiene sonidos que me remiten mucho al folclore de Brasil. Así que vamos a hablar de una cosa y también vamos a estar escuchando a Anitta con su voz en este nuevo disco, escuchando la canción particularmente llamada Desgracia, no la sé decir en portugués, les pido mil disculpas, y charlando un poco acerca de todo esto. Así que si están listos, vamos allá. Ok, brevísimo contexto para todas aquellas personas que escuchen a Anitta por primera vez. Es una de las artistas que ha destacado más a nivel internacional de Brasil. Brasil tiene su propio mundo, su propio universo de artistas que es vasto, gigantesco realmente. Pero una de las artistas que ha destacado a nivel internacional, a nivel mundial, ha sido Anitta, con el funk brasilero y con esta sensualidad que ella siempre suele mostrar en sus canciones, tanto en su voz, que suele ser una voz cálida, profunda, muy linda, tiene muchos recursos, Anita, como con las letras que van orientadas hacia un lugar muy sensual, muy sexual, muy de apertura justamente en este ámbito particular. A mí me gusta cómo suena, su sonoridad siempre me ha parecido bellísima, no me interesaban mucho las letras antes, pero la realidad es que con este nuevo disco y lo poco que he podido escuchar, si bien no soy gran conocedora de la música brasileña, sí que he disfrutado de los distintos ritmos que tiene para ofrecer y me gusta mucho cómo suena, me gusta muchísimo cómo suena. Este nuevo disco que se llama Equilibrium, que si lo quieren escuchar, si les interesa un análisis completo del disco, acuérdense, miren, vamos a hacer como hicimos con BTS. Si este video llega a, vamos a poner también 2000, si este video llega a 2000 likes, ¿sí? Hago un análisis completo de Equilibrium, el nuevo disco de Anitta, que me interesa bastante, la verdad, así que los voy a dejar por acá. Este disco tuvo mucha repercusión, quizá no tanto por la música, que para mí viene justamente de esta nueva ola de artistas mainstream que quieren volver a las raíces y mostrar su cultura, ya que tienen las puertas abiertas del mundo, mostrar su cultura a través de la música en estos discos que hablan un poco de sus raíces, sino más bien la polémica se generó porque en este disco Anitta refuerza esta idea de que profesa una religión que se llama Candomblé, que viene derivada de el Yoruba, que son unas creencias que están arraigadas dentro de Brasil. No todos la profesan, por supuesto, es un país muy grande, eh, y que son muchas veces asociadas con brujería, santería, etcétera, y por lo tanto no fue muy bien visto ni fue muy bien recibido por muchas de las personas que la seguían, que en estos días la han dejado de seguir en masa. A mí principalmente me parece interesante poder ver reflejadas sus creencias, las creencias del artista, en la música, sí. Poder ver reflejado su mundo interno en la música. Entonces, no me voy a poner a juzgar tanto acá una cuestión de creencias personales, sino más bien de cómo pudo reflejarlo a través de la música. Vamos a escuchar Desgracia. Puse los subtítulos en español, justamente para que podamos seguir un poco la canción, y lo vamos comentando. Cruzo 7 encruzilhadas só pra me encontrar. Me deu 7 saias pra me impressionar. Pulam 7 ondas no dia primeiro. Já é fevereiro e eu não vou voltar. Uf, me gusta muchísimo cómo suena. Primero que le hicieron un trabajo a la voz de estudio en la cual suena como si fuera una radio vieja. No sé si se dieron cuenta. Como que está medio tapado el sonido de su voz. Miren, lo vamos a escuchar. Y tiene esta onda medio bossa nova que, ¡ay, qué hermoso suena, por favor! Y la voz de Anita va perfecto para esto.
Tiene una voz, ya les digo, súper cálida. Es una mezzosoprano, que sus zonas fuertes es la zona media de la voz. Entonces tiene una voz muy cálida y al mismo tiempo muy profunda, que funciona súper, súper bien. Y el portugués, qué idioma tan bello, por favor. 7 encruzilhadas só pra me encontrar. Me deu 7 saias pra me impressionar. Pulam 7 ondas no dia primeiro. Já é fevereiro e eu não vou voltar. Nem por um milagre você me merece. Vê se me esquece, não vai adiantar. No se parece en absolutamente nada a lo que yo había escuchado de Anita en su momento. Pero nada. O sea, yo a Anita la tenía mucho más encasillada, si se quiere, dentro del género urbano, tirando para un reggaetón, que no, porque nunca hizo reggaetón, todas sus bases son de funk brasileño, pero que se podía como relacionar de alguna manera con ese estilo. Ha hecho colaboraciones con muchos artistas de ese estilo. Y esto no tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver. Me gusta muchísimo cómo suena. Tanto la sonoridad musical con esta guitarrita, que solamente es guitarra y voz, y la voz esta que decidieron hacer como si fuera una radio vieja. ¡Ah, me encanta! Eu sou teu sonho, você é pesadelo. Já passou seu tempo, trate de acordar. Ok. Me gusta mucho el cambio, es súper abrupto. Me hace pensar un poco en Afrobeat, el sonido. No sé si específicamente es Afrobeat, me parece que el Afrobeat es aún más rítmico. Si saben, sí, me lo pueden dejar en comentarios, ya les digo. Acá estoy un poco más como hablando de oído, no tanto de conocimiento, ¿sí? Me voy a tener a hablar mucho más de la voz de Anita en profundidad y simplemente a deducir algunas cosas de la música. Me gusta mucho poder adentrarme en estos terrenos. Siempre me gustó esta música, aunque quizás no tengo los conocimientos técnicos como para decirles esto es esto en cuanto a lo musical. Pero me suena que va por el lado del Afrobeat, sí. Aunque tiene alguna tendencia medio electrónica también. Pero suena increíble. Ok, y con respecto a la polémica, pasa algo muy interesante en internet sobre todo. ¿Qué es esto de que cuando un artista se viste? Es una cosa loca, ¿eh? Esto es una teoría loca, pero es que la he visto. Que cuando un artista se viste de rojo en un videoclip, ya automáticamente es satánico. La canción en ningún momento habla de nada que nos pueda hacer pensar en brujería, santería, satanismo, ni nada por el estilo. Es súper linda. Sí que tiene como esta aura de ritual, pero podría ser un ritual que se adapte a un montón de cosas. Lo que a mí me gusta principalmente de esto, y que voy a instar a todos a escucharla a partir de ahora, Anita, es que una cosa que yo sentía con ella antes era que intentaba muy fuerte encajar en el estándar de artista urbano internacional, ¿sí? Como perdiendo un poco sus propias raíces, ¿sí? Y siento que es tan rico esto, justamente, perdón, estoy señalando mal, esto, todo lo que es la cultura musical brasilera es tan rico, tan amplio, tan vasto, que me gusta mucho que haya tomado esta decisión en este disco de mostrarle al mundo lo vasto que es este sonido, lo hermoso que es este sonido y lo único que es. Sí. Esto va a dar pie a que muchos otros artistas sigan haciendo lo mismo. Y esto se viene desencadenando igual desde el año pasado. Yo acá en Argentina puedo nombrar a Milo J haciendo La vida era más corta, en donde decidió utilizar el folclore argentino y sumarlo a su estilo, con leyendas, con mucha raíz. Tenemos a Bad Bunny en Puerto Rico con Debí tirar más fotos, en el que también utiliza sonidos propios del folclore puertorriqueño a sus canciones, ¿sí? En este caso la tenemos a Anita con esto mismo, Rosalía con Lux en España,
me parece que hay una nueva ola de artistas que están empezando a ensalzar sus raíces, ¿sí? A sentirse orgullosos de su sonido. Y eso es fundamental, porque no creo que la única cosa que va a salvar que la música no se convierta, cosa que viene pasando, en algo súper estándar, plano y aburrido, es que los artistas recuperen sus raíces. Fundamental. E rezo pra não achar pra onde tu vai, não vou. Desgraça. Sei que tu me quer, sei bem o que quer. Enquanto insiste, eu tô fazendo retiro. Em paz me retiro pra sua intenção. Ficou só miragem. Sua paisagem, minha meia volta, dou a volta ao mundo. Passagem, só de ida pra onde. Qué lindo ese pasaje, que baja como en un ligato la voz y termina en una voz aireada pero profunda. ¡Qué lindo! Tá do elevado enquanto eu sambo. No teu jogo de búzios você vai me ver. Se tu vai, não vou, não. Ok, ahora sí puedo entender un poco más la simbología. Lo que no entiendo es qué son, si alguien me lo quiere explicar en los comentarios estaría buenísimo, qué significan los caracoles. Porque había caracoles en la espalda del chico del principio, había caracoles que la señora le estaba tirando en la mesa como si estuviera leyéndole unas runas, y ahora en esta escena también hay caracoles en los ojos del chico que está abajo. Entonces, explíquenme, que me interesa mucho la simbología del caracol específicamente. Porque la de la serpiente la puedo entender, las cruces la puedo entender. Tu perdeu meu amor e rezo pra não achar pra onde tu vai, vou nem de graça. Tu perdeu meu amor e rezo pra não achar pra onde tu vai, não vou. Desgraça. Estéticamente se ve hermoso, perdón. Perdón si a alguien le asusta o le ofende esto, pero estéticamente el videoclip se ve bello. Bello. Si tú vas, yo no iré. Si tú vas, yo no iré. Si tú vas, yo no iré. Esto parece un sample de otra canción. Si tú vas, yo no iré. Ay, no sé de qué canción será. Cruza sete encruzilhadas só pra me encontrar. Me deu 7 sonhos pra me impressionar. Tu não vai, eu vou, tu vai, eu vou. Cruza sete encruzilhadas só pra me encontrar. Me deu 7 sonhos pra me impressionar. Pulou 7 ondas num dia inteiro. Já é fevereiro e eu não vou voltar. Se está usando mucho también esto de el sample de una canción vieja en canciones actuales, que funciona muy bien con la canción. Y me gusta cómo queda, increíble queda. Tú vas, yo no iré. Si tú vas, yo no iré. Si tú vas, yo no iré. Si tú vas. Bellísima. Uy, déjenme esos 2000 likes que quiero analizar este disco, chicos, ¿eh? Me interesa mucho analizar el disco de Anitta, Equilibrium. Espero que les haya gustado. Es más bien una reacción. A ver, cuando... Esperen que voy a mover un poquito la cámara. Ahí está, el toque. Cuando tengo más para aportar en cuanto a lo técnico musical, lo hago. Y cuando no, simplemente trato de disfrutar la música. Y en este caso la música es muy disfrutable. La voz de Anitta se luce muchísimo en este tipo de sonidos. Me gustaría que ustedes me dejen en los comentarios qué les pareció, si ya la habían escuchado, si no, todas estas preguntas que hice sobre la simbología también. Y si llegamos a los 2000 likes, prometo que hacemos análisis de Equilibrium completo. Sí, les mando un beso gigante y nos vamos a estar viendo en el próximo video. Adiós.